Hola, buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Abdiel Miguel. De la carrera de Derecho. Yo les voy a exponer lo que son los recintos que visitaremos en Veracruz y algunas preguntas los que me surgieron a lo largo de la investigación que estuve realizando. Me pareció un tema algo desconocido porque en realidad yo no comprendía qué eran las aduanas y qué eran los recintos fiscales, el poder judicial. Quizás sí se había tocado anteriormente en los semestres, en los cuatris, pero no con detenimiento o detalle. En esta exposición pues les marcaré pues qué es en sí qué es y algunas de sus funciones. Después de eso yo les expondré el cuestionario que pues les haré saber a las autoridades para que no haya conflicto. Entonces, primero les voy a explicar qué es la qué es la aduana. La aduana es una oficina, bueno, según lo investigado, es una oficina en el que se exporta y se importa ciertas ciertas fabricaciones, ciertas mercancías en las cuales deben de cumplir ciertos requisitos. En realidad no sé con detenimiento cuáles son los requisitos que se deben acoplar o esos lineamientos estrictos para que se pueda importar o exportar cierta mercancía. Pero según la diapositiva es una oficina del gobierno de un país situado en la frontera o bien en puertos, aeropuertos o estaciones de tren. Como bien alguna de las funciones que implementa la aduana es importación, exportación de ciertas mercancías estrictamente, tienen un código estrictamente para ello. Les voy a explicar su función. Según la diapositiva, su función es controlar las mercancías que entran y salen y cobrar los impuestos y tasas correspondientes. Los funcionarios públicos trabajan en la aduana, se denominan agentes aduaneros. Creo que ya quedó claro más o menos de qué se encarga la aduana o cuál es su función. Básicamente es encargarse en las mercancías, de la importación e exportación, a lo cual causa ciertos impuestos que genera y debe de pagar pues la empresa, la empresa que exporta o importa. Eh, Como les decía, yo me estuve cuestionando y estuve investigando ciertamente cada tema de lo que se dedicaba a las aduanas y llegué a ciertas conclusiones de forma de pregunta que, que voy a cuestionarle a las autoridades de Veracruz. Son 5 preguntas. Una de ellas es: ¿qué hace el SAT en la aduana? Más que nada quiero saber qué es la forma en que fiscalmente entra el SAT a las aduanas, como su forma de realizarlo, cuántos filtros se deben de pasar para exportar mercancías, para exportar ciertas mercancías, cuántos filtros o cómo se debe de ciertos lineamientos que se deben cumplir para que la mercancía esté correcta o no la rechacen o la desechen en el proceso. De igual manera, les preguntaré cuánto se cobra de impuestos por importar mercancías, cuánto, suponiéndome que de tal kilogramo, no sé cómo se maneja en sí, pero supongo de que de tal kilogramo que se importe, o si son cantidades extremas, llegue, pues se cobre cierta ganancia o cierto beneficio para que se cumpla el proceso. De igual manera, ¿qué es la ley aduanera? En pocas palabras, no a grandes rasgos en general, sino particularmente a qué se enfoca, o sea, cuál es su función en sí, porque supongo que hay diversidad de lineamientos en esa ley,
pero específicamente quiero saber qué es lo que, pues en qué se enfoca ciertamente esa ley. Y como última pregunta, ¿qué es qué es el pedimiento aduanero? En una de las páginas que estuve investigando, se mencionaba mucho del pedimiento aduanero a grandes rasgos, particularmente, pues en sí no llegué a una conclusión específicamente a qué se enfoca. Entonces, por parte de ello, pues quiero saber qué es el pedimiento aduanal. Si me lo explican a mayor rasgo, pues estaría bien. Y siguiendo con la exposición, les voy a explicar qué es el Poder Judicial del Estado de Veracruz. El Poder Judicial del Estado de Veracruz. Prácticamente primero debemos de saber qué es el Poder Judicial en pocos, fácilmente, más claramente. El Poder Judicial, como dice aquí, es un poder del Estado encargado de impartir justicia en una sociedad. Es uno de los tres poderes y funciones primordiales del Estado mediante la aplicación de las normas y principios jurídicos en la resolución de conflictos. Esto quiere decir que el Poder Judicial, claro, bien claro estamos y sabemos que el Estado se divide por tres poderes, que es el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El Judicial es prácticamente el que estamos enfocados o iremos, lo cual su función de este poder es darle orden, garantizar un orden en la sociedad para que no se llegue a un conflicto, para que y si llega a haber un conflicto, se llegue a regular, para que con normalidad no haya riñas o algunas cosas de parte de la sociedad, porque es muy fácil, pues me hace, yo hago X cosa. Pero aquí prácticamente lo que hace el Poder Judicial es es un mediador, el cual dice, ¿sabes qué? Así están mis lineamientos y se debe, prácticamente, como su nombre lo dice, se basa más a la justicia, a lo que es que ciertas leyes y ciertas normas se cumplan a base de sanciones o a base de, pues sí, prácticamente sanciones para que se regulen esos actos conflictivos. De igual manera, pues sí, como lo dice en la diapositiva, resolución de conflictos, básicamente su objetivo es enfocarse en el orden social. Después de estar estudiando este tema y estar más que nada enfocado en todo esto, estuve investigando, así como en la diapositiva anterior de la aduana, me surgieron ciertas dudas que pues voy a hacer saber a las instituciones del Poder Judicial de Veracruz si está en sus posibilidades contestarme ciertas preguntas. Por ejemplo, la primera es, ¿cuándo fue aprobado el Plan de Desarrollo de la Impartición de Justicia del Poder Judicial del Estado? A esto me surge de ¿cuándo fue implementado ciertamente o exactamente en Veracruz el Poder Judicial? Ya que pues de alguna manera conozco del Estado de México o de algún otro estado, pero a ciertos rasgos, o sea, no que sé demasiado de ello, o sea, también carezco de información de cada lugar, pero por ejemplo, en el estado de Veracruz me llama la atención eso de cuándo se instauró, en qué momento se llevó a cabo. En fin, en sí, pues la pregunta es, ¿cuándo fue exactamente la fecha aprobada? ¿Por qué autoridad? En segunda pregunta, me la hice que fue ¿qué medidas han implementado para la administración de justicia? Esto quiere decir, o sea, ¿qué han hecho las autoridades o qué ha hecho el Poder Judicial para evitar ciertos actos conflictivos? O sea, ¿qué lineamientos se han seguido o qué han surgido para que no se siga conflictando o haya ¿cómo se podría decir?
Sí, o sea, ciertamente que un problema esté repetitivo, sino que se dé por fin el problema y qué medidas han tomado para que no se siga dando. La otra pregunta es cómo se divide el Poder Judicial del Estado de Veracruz. Quiero saber más que nada la estructura de cómo se divide, cuántas salas, etcétera. O sea, lo primordial en Veracruz para que me puedan brindar esa información y saber mejor con claridad. La otra es cuántos circuitos judiciales hay en Veracruz. También quiero saber cuántos, porque sé del Estado de México, pero no de Veracruz. Ciertamente, pues no sé con detenimiento. Estuve investigando la página, pero no llegaba a la claridad de cuántos circuitos existían. De igual manera, la última cuáles son los principios judiciales que establece el Código de Ética del Poder Judicial del Estado de Veracruz. ¿Cuáles son esos principios judiciales exactamente que van, pues sí, que establece cierto código de ética para el mejoramiento de organización de la sociedad? Enseguida le voy a explicar qué es la administración hotelera. ¿Qué es la administración hotelera? Según la diapositiva, como su nombre lo indica, la administración hotelera es una disciplina que se ocupa de la gestión de hoteles y otras industrias del sector turístico, como restaurantes, bares, agencias de viajes, cruceros y operadores de transporte. Más que nada, la administración hotelera no se basa prácticamente, como su nombre dice, en administración solo en pagos, sino también se basa en los turismos, en cómo se instauran los restaurantes, los bares, ciertos servicios que se llevan a cabo en ese hotel. O sea, no solamente es la administración de pagos, administración de contaduría, sino también se basa en hoteles, como lo dice aquí, en industrias del sector turístico, agencias de viajes, cruceros y operadores. O sea, es se podría decir que algo en general. O sea, hay varias particularidades. Por ejemplo, los cruceros, o sea, ciertos convenios que se llevan. Entonces la administración hotelera lo que hace es brindar esa información y llevar, o sea, la misión y la visión es prácticamente al cliente, o sea, para que sea más confortable la estancia del cliente en su hotel. Bueno, investigando como los otros dos recintos, los otros dos lugares, llegué a una conclusión y surgieron igual ciertamente mis dudas. Fueron 5 preguntas sencillas que pues espero el agente aduanero o alguien del hotel me pueda me pueda facilitar esa información. La primera pregunta es: ¿qué debe de determinar la administración hotelera? Me llama la atención, o sea, ¿qué se debe de determinar, o ciertos puntos fijos para que se lleve en concreto bien cierta administración? La segunda, ¿por qué es calificado con 5 estrellas su hotel y qué aspectos se evalúan? En realidad tengo entendido que el hotel que nos van a dar es Holiday, o no recuerdo el nombre del hotel, pero según su puntuación es de 4 a 5 estrellas, por lo cual a mí me llama la atención, o sea, quiero saber con detenimiento en qué se basan o cuáles son los ciertos puntos fijos, ciertos puntos específicos que sean concretos para saber en qué se basan o por qué tiene 5 estrellas, por qué no tiene 3, por qué no tiene 2, por qué no tiene 1, sino quiero saber por qué 5 estrellas, por qué es un hotel de buen prestigio y cuáles son aquellas cosas que lo denominan como 5 estrellas. La otra pregunta es: ¿qué objetivos persigue y se consiguen en la administración hotelera? O sea, ¿cuál es el objetivo? Ya sé que uno de sus objetivos es que su cliente se sienta satisfecho en su instalación, pero lo que quiero saber, ¿qué otros objetivos quiere cumplir o por qué hace ciertas cosas para satisfacer a la sociedad? De igual manera, el otro es: ¿cuentan con algún distintivo turístico?
Creo que esta pregunta tiene algo de relación con la de 5 estrellas, ya que sí quiero saber cuáles son, por qué obtuvo las 5 estrellas, pero supongo que tiene algunos logros, algo que destaca en ese hotel o algo que ha ganado, que hace que ese hotel sea de gran prestigio o de mayor puntuación. Eh, la otra sería una pregunta y a la vez aclarar, una pregunta y una aclaración, que sería, describe tu hotel en 3 palabras. Creo que es una pregunta algo, muchos la verán así, algo sencilla o algo como de no tiene gran influencia. Claro que tiene gran influencia, porque toda persona va a decir bonito, barato, X cosa, pero pensándolo de una persona que está trabajando en cierta institución, bueno, pues sí se podría decir, en el hotel, pues dices, o sea, ¿cómo ves tú a tu hotel para que cumpla ciertos criterios o por qué lo prefiere la sociedad? Entonces, para mayor de generalidad, particularmente solo 3 palabras. Bueno, este, es, ya.